Bien, vamos a ver el día de hoy lo que son los operadores diferenciales vectoriales, eh, eh, qué son y para qué sirven. Bueno, el principal operador diferencial vectorial es el operador nabla, ya que generalmente vamos a trabajar en coordenadas rectangulares, pero también se puede extender a coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ya? Pero vamos a ver en coordenadas rectangulares. Este operador nabla está definido, vamos a utilizar este símbolo, ¿ya? Es como un diferencial, pero invertido, ¿ya? Y es igual a la derivada parcial respecto de x por el vector y más la derivada parcial respecto de y por el vector j más la derivada parcial respecto de z por el vector k. Tal vez para tener un poquito la notación más clara y que se pueda aplicar directamente a una función, este vector y podríamos ponerlo un poco antes, ¿ya? Porque en realidad esto cómo debe aplicarse, tendría que ser derivada parcial de f por i, derivada parcial de f respecto de y por j, derivada parcial de f respecto de z por k, ¿ya? De esa forma debe aplicarse. Entonces, este sería el operador nabla, que nos va a permitir hacer tomar algunas aplicaciones justamente en vista de las operaciones que nos permite realizar. Pero dependiendo de la forma de aplicar este operador nabla, nuestra función puede cambiar de forma, ¿ya? Es decir, puede ser de una función escalar, puede convertirse en una función vectorial y viceversa, de una función vectorial a una función escalar, o bueno, mantenerse la estructura de ser una misma función vectorial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este también símbolo, bueno, se conoce como del, ¿ya? Es el nombre un poquito utilizado, ¿ya? Del, o sea, el símbolo, ¿no? Entonces, pero para nosotros decimos el operador nabla. Existen algunas definiciones importantes de este operador nabla, directamente si aplicamos el operador nabla a una función, pero en este caso vean bien acá hay la operación con un punto, que viene a ser la divergencia, y también tenemos el operador nabla con un producto vectorial a una función, que viene a ser el rotor, ¿no? Generalmente tiene algunas aplicaciones en integraciones, ¿ya? Es el equivalente de unas integrales. Pero aquí un poquito no vamos a entrar en este detalle, vamos a ir más en la parte de las operaciones y propiedades que tiene respecto a las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, bien, para resumir la aplicación de este operador Nabla, tenemos tres operaciones importantes, las más importantes primero, y bueno, después de eso tenemos otras operaciones más en las cuales se puede aplicar estos operadores. Primero tenemos, vamos a tratar de todo trabajar en coordenadas rectangulares, primera aclaración, y para también esto que sea un poco eh, funcional, en algún caso si ya tenemos la transformada, o perdón, la derivada parcial de una función respecto a una variable, vamos a utilizar la notación esta, ¿no? Que estamos cambiando la función derivada respecto de x, de la función f derivada respecto de y, la función f derivada parcial respecto de z, ¿ya? Y de la misma forma, seguimos tomando la notación que letras minúsculas, f minúscula es función escalar y f mayúscula viene a ser una función vectorial, ¿ya? Entonces, bien, el operador diferencial vectorial, como primera operación, si se dan cuenta, esto, al tener derivadas parciales respecto de las variables, aplica generalmente a funciones escalares y las vuelve funciones vectoriales, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros aplicamos el operador nabla a una función escalar, prácticamente lo que estoy haciendo, esto se llama como gradiente. Entonces, al aplicar el operador nabla directamente a una función, se conoce como gradiente. Y se puede aplicar en este caso a tanto a una función escalar como a una función vectorial. Si aplicamos esto a una función escalar, ¿ya?
El resultado nos va a llevar, nos va a convertir la función escalar en una función vectorial, ya que al derivar esta función, automáticamente vamos a tener las derivadas parciales y cada derivada parcial va a estar multiplicada por su respectivo vector unitario. Por eso que el resultado final va a quedar un vector. Si nosotros tenemos también, si aplicáramos la divergencia, en este caso el gradiente operador no habla directamente a una función vectorial, se podría hacer esta operación, ¿ya? Lo que hacemos esto ya no viene a ser una función o una función vectorial, un vector en este caso, y ya se convierte en un tensor, es otro tipo de variables que se utilizan en análisis vectorial, ¿ya? Se podría aplicar esta operación, pero no lo vamos a ver acá en la parte de cálculo 2. O sea, generalmente esto lo vemos en análisis tensorial. Entonces, pero se puede aplicar también el gradiente a una función vectorial, ¿ya? El resultado sería prácticamente una matriz, ¿ya? Nos va a dar una matriz, en este caso, de la cual no es directamente una matriz, es un conjunto de vectores. Entonces tendría un vector, tengo otro vector, entonces va a ser un conjunto vector, por eso llamamos es un tensor. ¿Ya? Esta operación para el caso de cálculo 2 no la vamos a utilizar, entonces podemos, pero sí se puede aplicar en la operación del gradiente. ¿Ya? La segunda operación principal de la utilización del operador nabla es la divergencia, donde nosotros aplicamos el operador nabla a una función vectorial, ya es muy importante, y lo aplicamos aplicando el producto escalar. Entonces, este operador nabla va a ser producto escalar a la función vectorial, y esta función que es vectorial se convierte en una función escalar, ¿ya? Entonces de vector se convierte a escalar. ¿Por qué? Porque como esto es un producto escalar, recordar que el producto escalar es la multiplicación de componente y se suman los resultados. Acá, por ejemplo, este sería el operador nabla y esta sería la función. Como es una función vectorial, vamos a decir que sus componentes, aquí, perdón, haciendo una aclaración, estas f sub x, f sub y, f sub z, le está poniendo más que derivada parcial, y aquí, perdón, una aclaración. Para esta notación sería la componente x de la función vectorial, la componente y de la función vectorial, la componente z de la función vectorial, ¿ya? Y para evitar confusión, entonces voy a mantener todavía lo que es las derivadas parciales con el símbolo directamente de derivadas parciales, ¿ya? Entonces acá, en la divergencia, justamente multiplicamos componente con componente. Entonces, este operador va a aplicar a esta componente, quedándonos derivada parcial de f de x respecto de x. Bueno, y en este caso ya desaparecen los vectores, porque simplemente nos interesa multiplicar cada componente y sumar el resultado. Entonces, estoy la derivada de esto. Este va a aplicar al segundo, derivada parcial de f de y respecto de y, a la derivada de f de z respecto de z, y todo se suma. Y aquí, como pueden ver, ya no hay los vectores, justamente la propiedad del producto escalar, que nos convierte dos vectores al multiplicar en un escalar. Entonces aquí ya el resultado ya nos da una función escalar. ¿Ya? Entonces sería un poco, diríamos, el proceso inverso del gradiente, ¿no? El gradiente de escalar nos convierte en un vector y la divergencia de vector nos convierte en escalar. ¿Ya? En este caso, la divergencia no se puede aplicar a una función escalar, porque ya vemos bien que el producto escalar solamente se aplica a funciones vectoriales. Por lo tanto, no podría aplicar a una función escalar. Entonces, no habría nabla producto escalar, una función escalar. Ya no existe. La tercera operación que vamos a ver sería el rotor o rotacional, ¿ya? También conocido como rotor. Es la aplicación del operador nabla a producto vectorial a una función vectorial. Como esto es producto vectorial, nuestro vector, al ser aplicado por el rotor en este caso, nos va a devolver todavía un nuevo vector, o sea, sigue siendo un vector, ¿ya?
y justamente es la aplicación del producto vectorial que, como sabemos, nos devuelve un determinante, ¿ya? Donde la primera fila va a ser los componentes del primer vector, en este caso sería del operador nabla, ¿ya? Y si la segunda fila serían los componentes de la función vectorial, en este caso la componente x, y y z de la función f, ¿ya? Y prácticamente se aplica la regla del determinante acá, entonces anulando la primera fila, primera columna, primera fila, se multiplica este por este menos este por este, ¿no? Que tendríamos el resultado. Y en la aplicación siempre va este que aplica este porque tiene que ser derivada parcial de esta función respecto de y, menos la derivada parcial de f respecto de z, ¿ya? Entonces, de esta forma completamos para la componente j, recordando que este de acá cambia del signo, ¿ya? O lo hacemos al revés. Aquí utiliza la notación de tomamos primero tomamos este por este, menos este por este, ¿ya? Entonces, y ya estaría en cuenta el signo cambiado, ¿no? Si mantenemos la misma lógica que nosotros utilizamos, esto por esto sería primero este por este, menos este por este. Pero como estoy utilizando para el componente j, le cambio el signo y bueno, cambiaría el orden como está acá. Para el componente k, este por este menos este por este. Efectivamente tenemos este resultado. Entonces, estas son las tres operaciones principales que necesitamos con los operadores diferenciales vectoriales, ¿ya? Entonces, el gradiente, la divergencia y el rotor. Adicionalmente, existen otras operaciones, y aquí para un poquito avanzar también, existen otras operaciones que podemos utilizar con estos operadores diferenciales, ¿ya? Que son el laplaciano y en este caso el laplaciano no es más que un operador diferencial de orden superior, que quiere decir es aplicar el gradiente prácticamente de orden superior, ¿ya? Y en este caso el laplaciano, nosotros vamos a cambiar como esto es de orden superior, simplemente nuestro operador nabla aquí cambia de orden, ya no solamente sería la derivada parcial simple, sino sería la derivada segunda respecto de x dos veces, o sea, es una derivada de segundo orden. Entonces, en este caso, el operador nabla, al tener esta notación, es una derivada de segundo orden, ¿ya? Entonces, de la misma forma, si nosotros hacemos acá el laplaciano a una función escalar, tendría que aplicar, ¿ya? Y nos devolvería, en este caso, eh, algo que sí pasaría, no solamente esto sería un operador de segundo orden, que, bueno, es que como esto es un operador nabla al cuadrado, en habla, esto se toma como una multiplicación o como un producto escalar. ¿Y el producto escalar qué hace? Voy a multiplicar esto por lo mismo. Obviamente, al multiplicar los dos va a ser derivada segunda respecto de x dos veces, pero ya no se toma en cuenta los vectores. Ya no aparecen los vectores, solamente como acá. Cuando hacemos la divergencia, cuando nosotros multiplicamos en producto escalar, se multiplican las componentes, pero ya desaparecen los vectores. Entonces, en el laplaciano tenemos lo mismo. Esto por esto mismo va a ser derivada segunda respecto de x dos veces, más esto por esto va a ser derivada segunda respecto de x dos veces, más la derivada segunda respecto de z dos veces. Y esto aplicado a la función me va a dar directamente una suma. Por lo tanto, el laplaciano me va a convertir de una función escalar, va a mantenerse y va a seguir siendo una función escalar, ¿ya? Entonces hay una diferencia con respecto al gradiente. Podríamos tener también un laplaciano que aplique directamente a una función vectorial, ya que, como hemos mencionado, esto se va a convertir directamente en esta función, y esta función podría aplicar a, a nuestro vector, ¿ya? Y tendríamos básicamente un desarrollo, simplemente va a ser un vector, pero como si estuviéramos aplicando
individualmente este laplaciano a una función escalar, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos todavía el laplaciano que aplicaría a la componente f de x, ¿ya? Y esto se mantiene en la componente x, o sea, para el vector y. Lo propio, este laplaciano aplicaría a la misma función, a la componente f de y, y por último el laplaciano a la, función, a la componente fz de la función f, ¿ya? Entonces, también se puede aplicar a una función vectorial, ¿ya? Generalmente vamos a utilizar la primera opción, que sería laplaciano aplicando una función escalar. Hay algunas otras aplicaciones que no vamos a eh, tocar, pero que también se pueden dar, como en este caso son los biarmónicos, y es un laplaciano de cuarto orden. Nosotros no vamos a ver esta parte. Tenemos una operación de onda de D'Alembert, tampoco, ¿ya? Pero que son operaciones que se pueden hacer con los laplacianos, ¿ya? Entonces, para evitar confusión, estos dos directamente no los vamos a ver. Existen algunas identidades, ¿esto qué quiere decir? Algunas propiedades con las cuales se puede operar con los laplacianos y se puede tener algunas equivalencias. Entonces, esto es muy importante cuando trabajamos en operaciones vectoriales, ya que podríamos simplificar algunos resultados, porque si no tendríamos que hacer unas operaciones muy largas y a veces incluso cuando no tenemos las funciones, o sea, los vectores conocidos, es muy difícil simplificar. Entonces, con el uso de estas identidades podríamos simplificar nuestras funciones y prácticamente podríamos, bueno, reducir y después recién aplicar el resultado, ¿no? Entonces, entre las identidades vectoriales que tenemos, ¿ya? Tendríamos, vamos a tratar de ver algunas de las esenciales. Si nosotros tenemos una multiplicación de dos funciones escalares, puedo aplicar el gradiente utilizando la regla de la cadena, o perdón, la regla del producto. Entonces, por ejemplo, va a ser el gradiente, la primera sin derivar u, por el gradiente del segundo, más el segundo sin derivar, digamos, fuera, y el gradiente del segundo. Entonces, como si estuviéramos derivando un producto, ¿ya? Pero simplemente tomando en cuenta que este es gradiente que se está aplicando a la función. De la misma forma, si tuviéramos un operador de mayor orden, operador Nabla de segundo orden, lo propio, se trabaja a un producto, aplica la regla del producto, ¿no? Entonces, la derivada el primero sin derivar, la derivada segunda del segundo operador, más el doble producto de la derivada del primero por la derivada del segundo, y así, ¿ya? Entonces, podemos aplicar el operador Nabla de orden superior. Si tenemos el operador Nabla aplicando una divergencia, acá estamos viendo la divergencia, a una función vectorial A multiplicada por, perdón, una función escalar U y está multiplicada en este caso con otro, bueno, en este caso la función U es una función escalar y A es una función vectorial, ¿no? Entonces estamos teniendo un escalar por un vector. Sí se puede hacer esta operación, lo hemos dicho. Entonces, se puede hacer el gradiente, la divergencia y se puede tomar esto como un producto, ¿ya? Similar a esto, ¿no? Pero aquí recordar que esto es simplemente el operador Nabla directo al producto de dos funciones escalares. En cambio, aquí es el operador Nabla producto escalar al producto de una función escalar con una función vectorial, ¿ya? Entonces, tener ahí el detalle, cuando nosotros hacemos este producto, el operador Nabla puede aplicar directamente en una función escalar, pero para aplicar sobre una función vectorial se tendría que mantener el producto escalar, así, ¿ya? Y vean bien el cambio de las operaciones. Entonces, primero, si voy a aplicar el operador Nabla a un vector, tendría que aplicar el producto escalar para que eso se convierta en un escalar, ¿ya?
y escalar por escalar se puede operar. De la misma forma acá, si yo aplico el operador nabla ahora a un vector, a un escalar, primero tengo que volverlo vector. Este lo va a convertir en vector. Y vector, producto escalar con vector, también me va a dar un escalar. Entonces se puede hacer la operación. Tenemos entonces varias operaciones. Les voy a dejar acá todas esas identidades que se pueden utilizar, ¿ya? Como un formulario, ¿ya? En algún momento, si tienen, entonces pueden aplicar, digamos, esto para simplificar. Por ejemplo, si tuviéramos de este lado una función como esta, se podría simplificar simplemente en esta función. Y si es que nosotros conocemos A por B, perdón, el vector A y el vector B, nos conviene hacer de esta manera porque podría ser el producto escalar entre estos dos, se simplifica y luego aplicar acá el Laplaciano, ¿ya? En vez de hacer todo este desarrollo, ¿no? Que aquí implicaría primero sacar el Laplaciano de B, luego hacer producto escalar por A, menos B, el Laplaciano de A por producto escalar por B, y todo este desarrollo aquí tengo que hacer producto vectorial también entre esos elementos. Entonces es un desarrollo muy largo. Entonces, si estamos conscientes de esto, podría, en vez de hacer todo esto, podría ser simplemente esto de acá. ¿Ya? Y bueno, para más adelante, acá también hay algunos teoremas que se pueden utilizar, como son el teorema del gradiente, que se puede utilizar generalmente para integrales, ¿ya? También tenemos el teorema de Gauss y el teorema de Stokes, ¿no? Donde en integrales se puede aplicar justamente la integral de una divergencia, me va a dar prácticamente, se puede derivar, digamos, esta integral como una integral de línea, ¿no? De contorno cerrado, en vez de hacer toda la integral acá. Entonces es un cambio de integrales de un tipo a otro tipo, ¿ya? Esto lo vamos a ver para el tercer parcial y esas aplicaciones. Entonces, pero que también se va a poder utilizar entonces lo que es los operadores diferenciales, ¿ya?